nuestro nuevo invitado en estudios. Así se trata del doctor Ernesto Razo, neumonólogo. Bueno, bienvenido a la radio. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? buenos Buen días. día. Gracias por su invitación. Así Bueno, que, la idea es charlar un poquito sobre todas las enfermedades respiratorias que trae esta época de fríos, ¿no? Y bueno, y un poquito de las consideraciones a tener presentes en materia preventiva, por supuesto. Seguro. Bueno, es inevitable que tengamos que hacer abordajes de este tipo de enfermedades en esta estación. Recién fuera del aire, antes de que nos conectáramos con los oyentes, hablábamos si estamos o no a tiempo para el abordaje de esta patología respiratoria, y te digo que estamos completamente a tiempo. ¿Por qué? Primero, no porque nosotros no hagamos el abordaje del tema, van a desaparecer las enfermedades respiratorias en invierno, todo lo contrario. Entonces creo que la manera más productiva en la que nosotros podemos actuar es familiarizándonos con la probabilidad de que ocurran y que se presenten estas enfermedades. Sí, tal vez el peso de nuestro consejo y de nuestras sugerencias tal vez no sea la misma que la que si hubiésemos abordado las medidas de prevención para las enfermedades respiratorias en marzo o en abril. Sí, pero te puedo asegurar que no sería el mismo impacto el que lograríamos en una época en donde no están presentes las enfermedades respiratorias. Entonces yo creo que todas las épocas son buenas. Y así como en los meses de abril o mayo hacemos especial hincapié en las acciones de vacunación, vacunación contra la gripe, vacunación contra el virus productor de la neumonía, bueno, hoy tenemos que saber que sí, en la época de invierno, las condiciones climáticas de los fríos, de los cambios de temperatura frío-calor y también otras cuestiones que tienen que ver con ambientes que no están lo suficientemente bien ventilados, aireados, higienizados, y algunas otras conductas que a veces no tenemos en cuenta y que favorecen la transmisión de las enfermedades, es lo que hace que en invierno las infecciones que afectan el árbol respiratorio broncopulmonar sean enfermedades prevalentes en la estación invernal. Y en esto por ahí el sector quizás más vulnerable es el de los más chicos, ¿no? El de los Siempre niños. tenemos los niños y los adultos mayores como la porción etaria que más severamente se ve castigada por enfermedades respiratorias graves, ¿no? Sí, efectivamente son las dos bandas de edad que más comúnmente se enferman o que hacen enfermedades más graves. Sí. Y dentro de estas enfermedades respiratorias hay una que hay que prestarle más atención, que es la neumonía, ¿no? Sí, especialmente la neumonía se caracteriza por provocar enfermedades que son graves, y con eso decimos que a veces graves quiere decir que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Exactamente, sí. Como neumonía podemos definir una enfermedad provocada por un agente infeccioso, puede ser virósico, pero generalmente son más conocidas las neumonías bacterianas. Claro. Y para hablar de neumonías son aquellos procesos infecciosos que comprometen el territorio de la vía aérea baja, considerando aquel que está por debajo de las cuerdas vocales. El pulmonar directamente. Bronquios y pulmones son infecciones de vía respiratoria baja, y cuando afectan pulmón hablamos específicamente de neumonías. De neumonía. De todas maneras, lo más común por ahí son las bronquiolitis, las bronquitis, ¿no? Las bronquitis son enfermedades infecciosas que comprometen el bronquio, o sea, todo este sistema de cañería encargado de llevar y traer aire desde el exterior hacia el pulmón y viceversa. Pero cuando hablamos de bronquiolitis específicamente, estamos hablando de una enfermedad que afecta a los bronquios en un grupo etario particular. Las bronquiolitis asientan más en niños pequeños de menos de 2 años, niños que se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo de su aparato broncopulmonar. Entonces sus calibres disminuidos hace que a veces las secreciones, que son una de las maneras en las que se manifiestan las infecciones respiratorias, obstruyen sus bronquios y dan un cuadro particular. Pero en adultos, tanto bronquios como pulmones pueden afectarse y se llaman bronquitis o se llaman neumonías. Claro. En cuanto a los síntomas de la neumonía, los síntomas, digamos, diferentes al resto de enfermedades respiratorias, ¿de qué podemos hablar? Bueno, básicamente, más allá del deterioro en el impacto del estado de salud, que es una de las características de las infecciones graves,
O sea, fiebre, decaimiento, cefalea, inapetencia, dolores musculares y articulares. Un gran impacto en el estado de salud. Es el paciente que la enfermedad infecciosa lo vuelca, lo tira a la cama. Exactamente. Bueno, puntualmente, ¿cuáles pueden ser otros síntomas específicos del compromiso pulmonar? Y bueno, sin duda, la tos. El aumento de las secreciones respiratorias que provocan esa expectoración que puede ser amarilla, verde, marrón, a veces con contenido de sangre, porque el efecto de toser en forma constante y sostenida en el tiempo provoca daños de algunas arteriolas y entonces puede incluso hasta aparecer alguna evidencia de sangre. La fiebre y la falta de aire, creo que esos son los síntomas puntuales que especialmente caracterizan a la neumonía, o sea, la infección que se localiza en los pulmones. Como causa de muerte es una de las mayores causas, digo, creo quinta o sexta a nivel país, ¿no? Sí, una de las variantes que estas enfermedades respiratorias son estacionales, a diferencia de otras cuando uno las pone las estandariza sobre, bueno, las causas de muerte. Vos tenés, por ejemplo, la accidentología o la patología oncológica, esas son patologías que no tienen cuestiones estacionales. Pero sí, dentro de las patologías estacionales, sin duda es una causa muy importante. Entonces, nunca es suficiente los consejos y la difusión a la que uno debe brindarle a esta enfermedad. ¿Por qué? Y porque así como ocurre en la estación del invierno, es una enfermedad que es prevenible. O sea, no podemos tal vez evitarla porque es inherente a la estación invernal y al padecimiento de los seres humanos, pero sí podemos disminuir sustancialmente la frecuencia de aparición y podemos también disminuir sustancialmente la gravedad, disminución de la mortalidad. Sí. Sí se puede. Porque es una enfermedad que afecta mucho si se tiene, que puede ser mortal si se tiene otras patologías, ¿no? Claro, sobre todo. Como puede afectar a personas de diferentes edades. Sí. Bien vos dijiste, sí, los más expuestos a enfermedades graves son niños y adultos, pero pueden padecerla cualquier persona. Sin duda, aquellas personas que tienen patología asociada, metabólica como la diabetes, insuficiencia cardíaca o las mismas enfermedades respiratorias crónicas como el asma, la EPOC, aquellos pacientes que tienen riesgos laborables por agresividad en sus medios de trabajo, las personas que trabajan en la construcción, las personas que trabajan en otras profesiones donde hay fundiciones y demás, pero también, ¿por qué no?, las pacientes con antecedentes de tabaquismo. Claro. Bueno, todo es ese contexto, algunos que tienen que ver con hábitos patológicos, tóxicos, otros que tienen que ver con riesgos profesionales, otros con patología asociada, como hablábamos recién, porque no daño renal, daño metabólico como la diabetes. Sin duda esas son personas que podrían tener menos eficacia en sus mecanismos de defensa y tienen, por un lado, más chances de enfermarse, por otro lado, tienen más probabilidades de hacer cuadros infecciosos graves, con riesgo de vida. Volviendo, doctor, a lo que tiene que ver con la incidencia fundamentalmente en los niños de estas enfermedades respiratorias que mencionábamos recién, la bronquiolitis, las bronquitis, que son, me parece, hoy los casos más comunes que con las que los padres concurren por allí a las guardias. Sí, ¿Cuáles son los principales consejos a tener en cuenta en materia de prevención para tratar de minimizar o evitar directamente estos cuadros? Bueno, yo creo que dividiría estos consejos en dos etapas. ¿Por qué? Porque algunos tienen que ver con los consejos tempranos, ¿no?, cuando estamos hablando antes de que ocurra cualquier complicación infecciosa respiratoria, y después, bueno, algunos consejos sobre cuál sería la mejor manera de actuar frente a la ocurrencia ya de la enfermedad en sus etapas iniciales. Bueno, hablábamos que sin duda la vacunación antigripal, por un lado, y la vacunación contra el neumococo son determinantes para estar un paso adelante de la aparición de enfermedades respiratorias o enfermedades respiratorias graves. Claro que hoy mismo en pleno junio y ya habiendo entrado en el invierno, ¿las personas pueden vacunarse? Claro que sí, claro que sí. Pero quien se vacuna en la estación de los meses de marzo, de abril o de mayo inclusive, claro que esas personas tienen un beneficio sustancialmente mayor. ¿Por qué? Y porque la vacunación lo que hace es estimular el sistema de defensa para que reaccione generando anticuerpos. Exacto. Esa reacción del organismo requiere no menos de 20 días, claro, para lograr una cantidad de anticuerpos en una cantidad suficiente para tener éxito y defender y repeler el agente infeccioso si viene a producir neumonía.
Por lo tanto, si nos vacunamos en la estación de otoño, en abril o en mayo, le damos la oportunidad de que nuestros mecanismos de defensa se anticipen a la aparición de las infecciones invernales, que es donde el virus de la gripe y neumonía dominan el espectro de agentes responsables de infecciones. Claro que hoy en día podemos vacunarnos en plena estación invernal, sí, lo que de alguna manera perdemos es ese margen que se necesita para que haga efecto la vacuna. La anticipación. Claro. De alguna manera podemos estar conviviendo con el agente potencialmente responsable de la infección, entonces perdimos algo de ventaja. Claro. Bueno, ¿cuáles son las otras acciones que uno tiene que implementar para que no aparezca la infección respiratoria estando en plena crisis? Bueno, en plena época, digamos, invernal. Y sin duda, conocer cuál es el mecanismo de transmisión de los agentes infecciosos es de alguna manera saber dónde tenemos que intentar cortar esa cadena de transmisión. Y bueno, las enfermedades respiratorias se transmiten a través de la vía aérea, a través de las gotitas de saliva, nosotros les decimos gotitas de flush, pero básicamente es como un aerosol que cada uno de nosotros expulsamos al medio ambiente, lo estamos haciendo ahora, cuando hablamos, cuando tosemos, ni te cuento, cuando estornudamos, todas esas partículas de tipo aerosol son gotitas de saliva muy, muy pequeñas que solamente podemos verlas cuando atraviesa el rayo solar. Claro. Bueno, eso se está inhalando. Entonces lo que tenemos que buscar básicamente es sostener constantemente ambientes libres de estas partículas, y para eso hay que ventilar bien, hay que evitar espacios que estén con grandes concentraciones de personas que de esa manera aumentan las chances de transmitir enfermedades infecciosas. Y saturados en calefacción a lo mejor, ¿no? Muchas veces estos desequilibrios entre el frío y el calor, cosa que hemos generado los seres humanos buscando un bienestar, muchas veces si lo hacemos incorrectamente ese es un arma de doble filo. Y bueno, ¿y qué quiere decir hacerlo correctamente o qué quiere decir hacerlo incorrectamente? Bueno, nosotros tenemos que saber, así como en el verano uno enciende el aire acondicionado en frío para mitigar el calor, bueno, tenemos que saber que las temperaturas a las que tenemos que regular el medio ambiente son 24 grados, o sea, en el verano hace calor. Uno lo que evita tal vez es estar transpirado o mojado, pero básicamente no tenemos que transformarlo en un invierno. Lo mismo para el invierno, claro. Tenemos que calefaccionar sabiendo que tal vez los 18 grados o los 20 grados son las temperaturas adecuadas. Claro. Si excedemos esas temperaturas, lo que estamos facilitando es la aparición de la exposición al cambio brusco. Uno ve esa exposición al cambio brusco, por ejemplo, en gente que trabaja en frigoríficos. Entonces se han adoptado medidas para que aquel que trabaja en una cámara frigorífica no ingrese o no salga de ella en forma brusca, y entonces generan cámaras intermedias para tratar de ir paliando y normalizando con progresión los cambios de temperatura. Está comprobado que a veces es el cambio de temperatura de calor al frío o viceversa, de frío al calor, un disparador de irregularidades en los mecanismos de defensa. El organismo no está preparado para eso, que es lisa y llanamente una condición artificial. Exactamente. Eso muchas veces es lo que genera un desequilibrio que facilita que los agentes infecciosos encuentren ahí medio chocados los mecanismos naturales de defensa. Claro. Entonces, muchas veces cosas tan sencillas como esas son las que marcan la diferencia entre quién puede enfermarse y quién no. Y quién no. Así que muchas veces son cuestiones muy sencillas. Resaltarnos la importancia de las vacunas, ¿no? En momentos donde hay en el mundo, por suerte, algunos movimientos antivacunas. Sí, que por suerte no son muy difundidos, pero lamentablemente vos tenés que saber que cuando vos te vacunás estás de alguna manera tomando acciones para prevenir enfermedades propias. Pero lo que no sabés y deberías saber es que también te estás excluyendo para no ser un potencial vehículo y transmisor de enfermedades para otros. Entonces, estos movimientos antivacunas por ahí hacen mucho daño, no solo porque se exponen ellos o mamás o papás a sus hijos al no vacunarlos con esa idea de volver al siglo XVIII, sino que lamentablemente además ponen en riesgo al resto de la población, incluso a la parte de la población que decidió vacunarse. ¿Por qué? Porque esas personas ahora sí muy sensibles para enfermarse también se comportan como transmisores de la enfermedad para aquellos que sí decidimos vacunarnos. Entonces, te diré hasta
no solo una falta de responsabilidad desde lo individual, sí señor. Por eso es que muchas veces, en muchos países ya la justicia ha tomado cartas en el asunto, porque eso excede la decisión desde lo individual y empieza a provocar daños en la población general. Doctor, quería consultarle también si hay muchos casos, digamos, en esta época de automedicación, de muchos padres que por ahí advierten que a lo mejor el cuadro que tiene la criatura es muy similar al que tuvo el año pasado, entonces, sí. No, ¿te acordás que nos dio este medicamento? Sí. Y este, vamos a comprarlo. O la otra vez se le pasó con este jarabe. Claro. Bueno, sin duda, muchas veces el éxito de controlar un proceso infeccioso de la vía aérea radica en la consulta temprana y en el diagnóstico temprano. Que muchas veces, y bueno, pero como si voy demasiado rápido y no le dan el antibiótico, es que muchas veces no hay que usar antibiótico, o a veces hay momentos donde debe ser utilizado y hay momentos en donde hay que esperar. Exacto. ¿No? Entonces, habiendo hoy una gran accesibilidad a la consulta médica pediátrica o de consultorios de adultos, incluso la misma guardia, sería un despropósito no hacer una consulta temprana, e incluso, si es temprana, incluso se puede hacer con su médico de cabecera, pediatra o médico de adultos, que permite ir evaluando la forma de presentación del cuadro, y no solo si es el momento adecuado porque el paciente necesita o no un antibiótico, sino otras medicaciones que puede necesitar. Creo que es tan importante la consulta como el seguimiento en el tiempo. Muchas veces la neumonía tiene, por ejemplo, 1000 formas de clasificarse. En la neumonía, no sé, lobar, o la neumonía bronquial, broncopulmonar, o puede haber el caso de pacientes con neumonías hospitalarias o extrahospitalarias. Hay muchos parámetros que el médico siempre va interrogando y tratando de confirmar o descartar. ¿Por qué? Porque aunque tal vez esto no puede ser o no sea muy importante o comprensible por parte del paciente, es determinante para el diagnóstico médico. Obviamente no es lo mismo un agente infeccioso que proviene del ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque sabemos que en el ámbito hospitalario los agentes virósicos y bacterianos son más resistentes que los de la comunidad, aquellos que se adquieren en la comunidad. O si la neumonía es clásica o neumonía atípica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los gérmenes son diferentes, los que se presentan de la forma clásica o de una forma más solapada o más rebelde. Bueno, todo eso tiene que ver con el tipo de diagnóstico y el tipo de tratamiento que va a utilizar el médico. Entonces, no solo que es importante anticiparse a si algo no está andando bien y hacer una consulta temprana, sino que la medicación finalmente es más exitosa si está en manos del médico. Un paciente que se automedique, como decías vos, y que con el antibiótico que le dio la última vez el doctor, o con el jarabe, o con las nebulizaciones, o lo que fuere, muchas veces lleva a que, especialmente con el tema antibióticos, el paciente se automedica, borra pistas. Claro. Borra pistas que pueden ser determinantes para el correcto diagnóstico. ¿Y qué pasa? Nosotros no esperamos ningún tipo de cultivo para hacer el tratamiento. En función de esos antecedentes que surgen después del interrogatorio médico, se elige el esquema de tratamiento más exitoso basado en la experiencia y en los antecedentes. Y esa experiencia es la del médico. Entonces la neumonía sigue siendo muy artesanal, porque es el diagnóstico médico el que en definitiva va a elegir el antibiótico que más probablemente va a tener éxito. ¿Cómo digamos, ha sido la incidencia de todas estas enfermedades respiratorias en los últimos años? ¿Se vienen dando con mayor frecuencia? ¿Aumentan los casos? Desde su experiencia personal, ¿cómo lo advierte a esto? Bueno, si solamente me basara en mi experiencia personal, aunque ya tengo varios años en el medio y personales, que no nos vamos a concentrar ahí, pero sería solamente evaluar un espacio de tiempo corto. Pero si vos haces una visión un poquito más amplia y nos remitimos en los últimos 50, 70 años, veríamos que
antes era absolutamente una infección de tipo de neumonía, una condición mortal, Seguro, cuando la no gente existían se moría. antibióticos, y después de la época de la penicilina, como Creo que en como nuestra cambia historia tenemos notablemente. próceres que murieron de neumonía, Sí, señor, ¿no? De cuadros. lamentablemente sí. Y no solo en la neumonía convencional, que es la de invierno, pero tenés otro tipo de neumonías, como por ejemplo las neumonías tuberculosas, donde uno recuerda haber leído en bibliografía que una vez que se diagnosticaba la tuberculosis, le decía, bueno, entre parte del tratamiento a la parte central era vaya a las sierras de Córdoba. Y claro, porque es lo que había, no porque siguen siendo maravillosas las sierras de Sí, Córdoba, sí, muy sí, lindo, sí. pero lamentablemente hoy nadie deja librado al azar, bueno, andate a Córdoba a ver si te mejorás. Entonces, claro que la irrupción del tratamiento con antibióticos marcó notablemente Claro, un antes y un después. sin duda. Concomitantemente, elementos diagnósticos como la radiografía, la irrupción de la radiografía es lo que hizo visible la condensación neumónica, Porque la ahí, mancha. ahí se ve la mancha en Claro, los pulmones, ¿no? Entonces, probablemente en el siglo pasado es donde haya habido un cambio más rotundo, más notable, incluso a los ojos de la gente y de la comunidad. Para la gente verlo, Claro. ¿no? Ver esa mancha Verlo y es no otra verlo, cosa, ¿no? pero totalmente. Sí. Ahora, la verdad que sí, en los últimos 20, 30 años, no sé, uno dice, bueno, somos unos agraciados los profesionales que hemos vivido esa experiencia de empezar a contar cada día con más antibióticos, y hoy tenemos un arsenal de 20 antibióticos diferentes a los que uno podría echar mano frente al diagnóstico de neumonía. Por eso es que hoy ya no es tan, no empieza y termina todo con el diagnóstico de neumonía, que entonces vos ya diferenciás. Ojo, la neumonía en el paciente inmunocomprometido porque tiene cáncer o diabetes, o la neumonía del paciente que sí estuvo internado 7 días por una cirugía de apéndice y a partir de allí se contagia con el agente intrahospitalario. Exactamente. Entonces vos empezás a recategorizar un sinnúmero de subtipos de neumonía, y cada una con un esquema de tratamiento para la cual uno sabe que es más exitoso. Entonces sí, de alguna manera se sabe más sobre neumonía, se cuenta con más herramientas diagnósticas, y por suerte tenemos un montón también de herramientas terapéuticas diferentes. Claro. Entonces, en principio podría decir, bueno, entonces se ha complicado la cosa. No, la complejidad del conocimiento, por suerte, pero que va de la mano de la complejidad de los tratamientos que podemos proponerle a la gente. Seguro. Entonces, Y hoy me parece que también esta evolución que ha tenido el ser humano también en los tiempos ha incidido. Es decir, me refiero al smog que emanan los vehículos, todo eso. Me parece que todo eso también debe haber incidido, ¿no? Sí, señor. En los cuadros, en las enfermedades. Vos tenés aparatos respiratorios en gente no tan mayor, no tan adultos mayores, y sin embargo que no tienen de repente una fortaleza que uno esperaría que tengan, tan solo porque sin duda tienen exposición Por a ejemplo, otras ¿hay más cuestiones. cuadros de asma? Hay más cuadros de asma, sí señor. ¿Y eso por qué? Y los cuadros de asma tienen que ver, si bien que vos tengas antecedentes familiares directos, hermanos, padres o abuelos con historia de asma, hay muchos pacientes con asma que no tienen hoy ese antecedente. Y sin duda tiene que ver en las condiciones medioambientales en donde se vive. Gente que vive en ciudades de alto nivel de polución ambiental, por ejemplo, puede ser Buenos Aires, pero sí también tienen un Ciudad de grave Mendoza. problema. Mendoza, pero te digo, en Sudamérica uno de los principales Santiago de urbes Chile. es Santiago de Chile. Una gran ciudad que por cuestiones, digamos, De ubicación. de políticas Está en un pozo. y también geográficas, se ha dado una confluencia de cuestiones que le provocan una alta incidencia de concentración de partículas irritantes. Y eso sin duda ha contribuido a la aparición de inflamación bronquial, que en eso consiste el asma. Entonces, el nivel de exposición alto más la predisposición individual hace que aparezcan más casos de asma en gente que vos empezás a hacer un rastreo genético de familiares directos y no lo encontrás. Hoy es más llevadera esa enfermedad, Sí, digamos, señor. para los pacientes que padecen asma. ¿Hay más medicación? ¿Cómo está la situación? En el caso de las enfermedades respiratorias y sus tratamientos, tal vez a los ojos de las personas, ha habido cambios tremendos. ¿Por qué? Y porque todos estos cambios para diagnósticos, con herramientas diagnósticas y con conocimiento médico, pero también con tratamientos,
Especialmente se ha visto en los últimos 20, 30 años. Si vos le preguntás a cualquiera de tus padres o abuelos y vas a ver que sí, te dicen que no, si yo era chica y usábamos, el consejo médico era la cebolla en la copa ahí al lado de la mesa de luz de la cama. Y eso estamos hablando de 30 años atrás, que es muy poquito temporalmente. O esas vaporizaciones que se ponían con claro, con una olla y el vapor. Yo soy de esa. No, y no solo eso. Yo recuerdo que mi papá médico tenía un nebulizador, estoy hablando de 30 años atrás, 30, 40 años atrás, y era el nebulizador de toda la cuadra. O sea que acceder a esa tecnología era una cosa extraordinaria. Bueno, todo eso se modificó, pero rápidamente en la patología de vía respiratoria, y de la mano de todo el conocimiento nuevo. Imagínate que acá en San Rafael somos 2 neumonólogos que somos de la primer camada universitaria de neumonólogos. Claro. Antes estaban los neumotisiólogos o los tisiólogos, que eran los especialistas de tuberculosis. Claro. Entonces antes el especialista de vía respiratoria hacía alergia, neumonía y tuberculosis. Claro. Bueno, todo eso no es que haya desaparecido, pero ha sido ampliamente superado. Entonces vos ves que ya tenés infectólogo, entre otras cosas, ven neumonías. Ya no hay tisiólogos. ¿Por qué? Porque la tuberculosis no ha desaparecido, pero terminó siendo un pequeño capítulo que por suerte ya sabemos cómo diagnosticarla, cómo tratarla. Entonces irrumpieron las enfermedades respiratorias, como el asma, como la EPOC, y entonces, bueno, exigió la necesidad de gente que se dedicara y desarrollara esa enfermedad, como el tratamiento, el diagnóstico de estas enfermedades, como en la neumonología. Pero todos esos cambios, junto con la aparición de tratamientos para esas enfermedades, te puedo asegurar que ha hecho una eclosión en los últimos 25 años. Claro. Y tienen tratamiento, diagnóstico precoz, y tienen mucho éxito. Y la gente, cuando decimos éxito, es porque tal vez no podemos curarla, pero sí podemos hacer que lleven una vida absolutamente normal, haciendo ejercicio, haciendo natación, ciclismo, haciendo vida normal. Y con medicación de esta... Con medicación que ya no tienen que estar llevando en el bolsillo, de 1 o 2 veces de aplicación al día. Claro. Entonces, gente que no tiene que verse limitada ni por aparatos raros, ni que esto no lo podés hacer porque vos tenés asma. No. Eso. Los niños pueden hacer todo tipo de actividades propias de la edad sin ningún tipo de limitación. Solamente hay que hacer el tratamiento correcto. Doctor, le agradecemos la visitación, muy gentil. Listo, a sus órdenes entonces. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. En 91.5, las noticias conviven con vos. Sentimos lo mismo que vos, por eso te acompañamos todo el día.